Bienvenidos, buenas tardes. Casi no oí ahí atrás. Buenas tardes. Excelente. Eso siempre es una oportunidad de compartir. Bienvenidos a todos ustedes. Están en su casa. Qué grato verles una vez más. Y extrañando a quienes no están con nosotros también el día de hoy. Así que un buen domingo y agradecemos a Dios por su presencia. Es como ir a la casa de los papás y no encontrarlos. Es llegar a un lugar vacío de recuerdos donde no hay figuras. Pero cuando entras y su presencia está ahí, qué alegría, qué fortaleza. Porque eso trae paz, libertad, salud, victoria. Qué tremendo, porque en los brazos del Padre hay consuelo, en sus brazos de amor hay abundancia, y es donde tú y yo necesitamos aprender a refugiarnos. No es el lugar, es Él. ¿Qué diferencia? Y precisamente esa es la labor fundamental del liderazgo, propiciar que cada creyente aprenda a depender de Dios, a caminar con Él, a conocer su voz, aprender dónde en medio de las turbulencias de la vida decir: tengo un refugio, tengo una fortaleza, y aunque las cosas no van bien, Dios prometió estar conmigo. Qué gran oportunidad tú y yo tenemos. Ese es el secreto del creyente. Su comunión con Dios le permite ir enfrentando y superando las circunstancias a pesar de o en contra de, porque no descansa en sus habilidades. Descansamos en los recursos inagotables de aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré donde quiera que vayas. Aleluya. Esa es la certeza, que donde tú estés, Dios estará contigo. Que donde tú vayas, Él irá contigo. Tus enemigos serán los enemigos de Él. ¡Qué alegría! Esta es la certeza que nos brinda su presencia. Porque si nos hacemos hijos o amigos de aquel que dijo: yo seré tu amigo, entonces Él se vuelve enemigo de nuestros enemigos y no amigo de nuestros enemigos. Por el contrario, estará peleando a tu favor y haciendo todo cuanto se requiere para que sigamos paso a paso hacia adelante. Bien, abre tu Biblia por favor en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 1. Y cuando lo encuentres, vamos a ponernos de pie. Y este texto contiene una gran cantidad de declaración, de revelación, de enseñanza. Y a pesar de ser un solo versículo, entra en un contexto distinto. Así que les voy a pedir si nos ponemos de pie. Bienvenidos, qué grato tenerte, qué gratos, bienvenidos. Es una oportunidad de agradecer a Dios. Y esto es lo que enseña la Biblia. Y esto lo puedes trasladar, hablando de maestros, en el ámbito académico, en el ámbito donde tú te desenvuelves. Un maestro no solo es aquel que está en un aula, es aquel que tiene una influencia en otros. Es aquel que hace posible que su influencia se traslade o para bien o para mal. Y este es el punto. ¿Quieres leerlo conmigo en voz alta, por favor? Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Toma tu lugar, por favor. Este texto pareciera que está fuera de lugar. Pero en este capítulo se nos está hablando acerca del poder de las palabras, del poder de la comunicación, de la influencia que se tiene a través de la lengua. Es decir, el arma más poderosa que podemos tú y yo tener es una capacidad en el lenguaje para influir, para alterar, para conformar.
Y en ocasiones ese lenguaje se convierte en una medicina correcta que puede proveer paz, aliento, fortaleza. Pero también habrá momentos en que si no tenemos cuidado con lo que decimos, podemos herir, lastimar, dañar, y en ocasiones de una manera permanente. Por eso este capítulo 3 está hablando acerca de el lenguaje, de lo que necesitamos aprender para o abstenernos de hablar cuando no debemos, o hablar cuando se requiere, y lo que se debe hablar. Es muy importante. Así que permíteme entonces entrar en el tema. A veces cuando venimos a la iglesia o cuando estás en la escuela y ves a alguien con una habilidad sorprendente para comunicar el conocimiento, para comunicar algo grato, te gustaría hacer. Es como cuando estás de niño. Te preguntan qué quieres ser de grande. Y a veces lo que más ves en ese momento es lo que quieres hacer. ¿Qué te gustaría ser? Mecánico. ¿O qué te gustaría ser? Doctor. Y tienes una gran cantidad de posibilidades. ¿Por qué? Ves a personas con una gran capacidad para desenvolverse en su ámbito y tratar de ser lo que ellos son. Yo creo que todos vivimos esa etapa. ¿Qué te gustaría ser? ¿Te subías al camión? ¿Chofer? ¿Verdad? O sea, había tantas posibilidades. Una de mis hijas decía, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero vender pollo cuando esté grande. Quiero ser pollera. ¿Por qué? Porque cuando mi esposa iba a comprar pollo, veía a Lucy, se llama ella, hasta el día de hoy, se llama Lucy, partiendo el pollo. Dice, yo quiero tener pollo. Es parte. Así que cuando estás en la iglesia, bueno, déjame decirte algo. Cuando estaba en la facultad había un señor que no me gustaba ser como él, Juan del Diablo. Bueno, se llama Juan de Dios, pero nada de Dios tenía. Era todo lo opuesto. Y nunca quise ser como él, porque su vida, su actitud, su conducta era totalmente y diametralmente opuesta a lo que esperas de alguien que sea un buen maestro. Pero teníamos un maestro muy excelente, con una didáctica, con una capacidad de transmitir conocimiento que decías, ¿cómo quisiera ser como este hombre un día de mañana? Ser un excelente arquitecto para ir, enseñar y comunicar las cosas. Y de igual manera, cuando estamos en la iglesia y crecemos justo aquí en nuestro ambiente, una gran mayoría se ve atraído para ocupar un lugar de liderazgo en la iglesia, para tratar de aspirar a tener una posición, de decir, es que me agrada o me agradaría estar al frente y tener una posición capaz de influir en las personas, de alentarles, de ayudarles a seguir. Y no es que sea malo, el problema es que no es nuestro talento ni habilidad, es algo que Dios coloca. Y aunque déjame decirte, yo nunca quise ser pastor, porque siempre vi a nuestro pastor ser el que pagaba el precio de todo. Pero un buen día las cosas suceden y así es como Dios lo hace. Así que para algunos, especialmente jóvenes en la iglesia, el querer ser predicadores o maestros se convierte en una opción profesional. Déjame decirte, no es una opción profesional ser pastor. No es optativo. Tú necesitas prepararte académicamente en cada renglón de tu vida. Tú necesitas terminar tu facultad, tú necesitas tener una licenciatura, necesitas tener una maestría y si puedes tener un doctorado, qué excelente. Tú necesitas superarte. Así que no es el pastorado una opción profesional como muchos pueden pensar. Es que el pastor vive bien, el pastor siempre está rodeado de personas, pero no sabes el precio que se paga por eso. Entonces tenemos que entender que Santiago está incluyéndose a sí mismo en la declaración que está haciendo en relación con la gran cantidad de personas que desean insertarse, inscribirse en el rol de ser predicadores, de ser maestros, y tristemente no tienen los atributos apropiados para lograrlo. ¿Por qué? Porque no es cuestión de talentos.
A veces confundimos, mira, tú tienes una gran habilidad para hablar, ¿por qué no eres abogado? ¿No? Yo conozco abogados que son más serios que una piedra. ¿No? Pero no, tú eres ser abogado. O tú tienes buen talento para las matemáticas, pero no terminó la escuela. Y en ocasiones, nosotros cuando estábamos de aquí de ovejas, estamos mirando al frente y deseamos, ¿cómo me gustaría ser? Y a veces empieza uno a sobresalir por tu talento, por cualidades, que dices, tú tienes madera para llegar, tú puedes lograrlo. Pero no es cuestión de talentos ni de habilidades en ministerio. Es algo más allá, que no se reúne con capacidades y talentos personales. Es un llamado que Dios ejecuta para cumplir un propósito específico. Y tú podrás decir, entonces, ¿quién podrá ser? Lo vil y lo menospreciado Dios nos escogió para estar aquí. No porque fuéramos los mejores, sino porque no teníamos ni la más mínima credibilidad en el pasado para estar aquí. Pero Dios es especialista en cambiar vidas. Amén. ¿No es verdad? Esa es su especialidad de Dios. Dios transforma vidas, Dios cambia y altera nuestro presente. ¿Por qué? Porque Él desea hacer de ti o hacer de mí un instrumento para seguir siendo la sal y ser luz en medio de una sociedad que necesita un cambio radical. El mundo está cansado de malas noticias, pero tú y yo tenemos la mejor de todas: compartirles que Dios tiene la capacidad de cambiar y alterar nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, emociones, inclinaciones o limitaciones, porque Dios es todopoderoso. Así que vamos a entrar entonces a esta oportunidad que tenemos acerca de qué es o por qué está hablando al respecto. Ser ministro entonces es y conlleva una serie de requerimientos colocados específicamente en la palabra. Tratar de negarlos o tratar de suavizarlos o alterarlos sería romper con aquello que pretendemos establecer. No podemos establecer lo que estamos quebrando. No se puede establecer lo que estamos corrompiendo. Un ministro debe vivir por principios y convicciones. Su área, su materia de enseñanza es la Biblia, no es otro libro. Y para eso requiere conocimiento, preparación, enseñanza y un carácter que solo Dios puede brindar. Por eso cuando ves a un pastor sabes que Dios lo ha llamado, porque es como un burrito. Aprende a cargar, aprende a caminar con la carga y aprende a vivir con la carga. Qué tremendo, ¿eh? Por eso el Señor se montó en un burrito. ¿Estamos bien? Pero nadie quiere ser un burrito. Todo el mundo quiere ser el héroe de la vida. Bien, ¿qué está diciendo entonces Santiago? Incluyéndose él, está diciendo, hermanos, no traten de ser todos maestros. Dios tiene un llamado específico para cada creyente. Y es necesario entonces que cada creyente aprenda a descifrar dónde Dios lo está llamando y dónde puede desenvolverse con todos sus talentos y habilidades que Dios estará proveyendo para cumplir el propósito para el cual tú sigues de pie sobre la faz de la tierra. Tú tienes un propósito que cumplir. Tú tienes un llamado para poder alcanzarlo. Pero es tu decisión definir hasta dónde puedes llegar. Es tu decisión hacia dónde quieres dirigirte bajo la dirección de Dios. Hace unos días estaba compartiendo acerca de guías ciegos y no he podido librarme de este tema. ¿Por qué? Por lo general, la iglesia siempre debe ser el lugar donde tú y yo venimos a recibir instrucción para prepararnos y enfrentar la vida. La iglesia no es un lugar de rituales, de sacrificios, de golpearnos el pecho, no.
es el lugar donde venimos a adorar a Dios y donde somos instruidos y equipados con el consejo de su palabra para saber cómo enfrentar la vida diaria, para saber qué hacer cuando las cosas no van bien, para saber qué hacer cuando todo va bien, para saber cómo movernos y cómo desenvolvernos. Y esa es la labor fundamental del liderazgo, del pastor. Enseñar a la iglesia, es decir, a ti y a mí, enseñarnos cómo vivir día con día. Los escenarios que tú enfrentas no son fáciles. Muchas personas desconocen el peso que está sobre tus hombros. Muchos no entenderíamos la problemática que estás viviendo. Muchos no tendríamos ni la más mínima idea qué clase de batalla enfrentas. Y a veces juzgamos por apariencia. Y a veces solo vemos lo que queremos ver y no nos damos cuenta que hay algo específico en cada persona, pero Dios conoce lo que estás viviendo. Dios sabe en dónde estás parado y Dios tiene también los recursos para que sigas adelante. Qué impactante. Por eso me agrada cuando podemos reunirnos tú y yo, porque tenemos un libro que es el manual de la vida. ¿Quieres ser un excelente administrador? Aquí está en la Biblia lo que requieres para ser el mejor administrador. ¿Quieres tener trascendencia? Aquí está en la palabra. Eso es importante. Por lo tanto, hoy estamos enfrentando un conflicto, y te voy a decir muy claro, es un conflicto que tenemos actualmente en la iglesia, porque tratamos de incrustar a muchas personas en el liderazgo por percepción personal, porque nos cae bien, porque tiene carisma, porque tiene una habilidad y a veces es sobresaliente en sus negocios, en su empresa, y queremos colocarlo en una posición de liderazgo cuando en realidad es totalmente opuesto. Lo natural se mueve en lo natural y lo espiritual tiene que estar con lo espiritual. Tenemos que ser muy claros al respecto. Es como si tú fueras doctor y te invitan a ser el director de la escuela o de la facultad de matemáticas. ¿Qué compatibilidad tendría? Pero si eres doctor y te invitan a ser el director de la facultad de medicina, qué excelente. Este es el punto. Santiago está haciendo una clara advertencia, no que no sean más pastores, los necesitamos. Necesitamos mujeres y hombres en el servicio. Por eso estamos orando que Dios levante mujeres y hombres para seguir compartiendo el mensaje que el mundo, nuestros vecinos, nuestras familias necesitan. Pero está hablando acerca de una posición específica con una función definida, acerca de tener un lugar de influencia donde lo que hablamos tiene una enorme repercusión en tu presente y mañana. La influencia de un liderazgo opera en un ámbito que va más allá de lo que tú y yo podemos a veces imaginarnos, porque lo que escuchamos va a ser lo que nosotros somos, o somos el resultado de lo que escuchamos. Tú y yo vivimos acorde a lo que escuchamos, porque nuestra fe procede de oír y de escuchar la palabra de Dios. Y en ocasiones lo que escuchamos, aunque no sea la palabra de Dios, está penetrando y accionando nuestra vida. ¿Cómo llegas a ser un profesional o un profesionista? Por estar en la facultad, estás escuchando, estás recibiendo información, tu mente está aprendiendo a conformarse a una estructura de pensamiento en relación con la materia que tú estás enseñando o te están enseñando, y aprendes a responder en la medida en que estás siendo preparado para ser el profesionista que requieres ser. Fui enseñado a pensar, actuar, ver las cosas como arquitecto. Eso es algo que aprendí. No lo puedo quitar de mi vida. Me gusta el diseño, me gusta la belleza, me gusta el orden, me gusta la proporción, me gustan tantas cosas y no las puedo quitar, porque fui preparado para pensar, actuar, moverme como arquitecto.
En tu área profesional es igual. Fuiste preparado para actuar acorde a esa condición y de esta manera poder ser eficaz en el ámbito donde te estás desenvolviendo. Así que nos está diciendo el consejo de la palabra que hay una gran cantidad de personas con un alto grado de inclinación para querer ser maestros o pastores. Y la pregunta es, ¿entonces no debería haber? ¿Entonces no aspiraría yo a ser? Ese no es el punto. Lo que está enseñando Santiago es que si hay dentro de mí un placer cuando quisiera estar, o hay un gozo, o hay una inclinación para querer ser un líder, un pastor, requiero entonces no hacerlo a mi manera, sino a la manera de aquel que es el pastor de las ovejas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos tristemente una gran cantidad de personas involucradas en el ministerio sin preparación. Y tenemos un conflicto porque algunos dicen, es tu tiempo. Algunos dicen, Dios tiene prisa. Déjame aclarar algo. Dios nunca tiene prisa. Es como los jóvenes, ya me quiero casar. Espérate, apenas tienes 18 años. Es que me la ganan. ¡Hay más! O sea, espera. ¿Por qué? Porque estamos apresurando un tiempo y una condición en la que todavía no tenemos la capacidad, la habilidad para llegar al punto. Y máxime cuando es tu primer novio, tu primer novia, se derrite uno, ¿verdad? Pero tienes que aprender que aún en el amor se necesita esperar. Se requiere paciencia, tiempo. Wow. No es la clase de noviazgo, pero estamos hablando al respecto. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Una persona que está al frente requiere tener entonces, como mencioné al principio, Santiago está hablando en este capítulo 3 acerca del lenguaje, del poder de las palabras, del poder de la enseñanza. Y a la vez necesitamos darnos cuenta que todo improvisado en el ministerio va a tener una gran influencia para bien o para mal, pero sobre todo que si lo que él está enseñando no está dentro del contexto de las doctrinas bíblicas, generará un enorme conflicto. Y mira, hay un texto que me gusta, Hebreos 5:4, por favor, si lo tienes. Si tienes tu Biblia física, está a tu izquierda. Hebreos 5:4. Está hablando acerca de, no es lo que quiero, aunque me gustaría ser pastor, es el pastor de las ovejas quien decide a quién colocar. Si fueras director de una escuela, de una facultad, y llegara contigo alguien que quiere ser maestro, pero no tiene ni la más mínima idea, ¿qué harías? Pero tengo buen corazón, tengo buenos motivos, tengo una gran pasión por la enseñanza. ¿Qué harías? Le dirías, qué agradable que tengas esas inclinaciones, pero no reúnes el perfil, no reúnes los requerimientos. Dice entonces esta palabra, 5:4, hablando del llamado, y nadie toma para sí esta honra, es decir, yo me pongo como pastor, no, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios tiene un propósito específico y para quienes Él va a invitar a servir en el liderazgo, Dios elige cuidadosamente. ¿Por qué? Porque no es lo bueno que soy, sino el material que puedo colocar en sus manos para que Él haga lo que quiere hacer. Es como estar en las manos del alfarero. Es cuando existe
ese barro disponible para que Él pueda moldearlo, desbaratar lo que era y colocar y hacerlo nuevo acorde a su propósito. Qué tremendo, ¿eh? No lo habías visto de esta manera, pero es así. Por eso Dios trata con todo aquel que va a llamar al ministerio. Ya estás diciendo, no, yo qué quería. No, no, no. Por el contrario, esta es la oportunidad para ir depurando nuestra vida, retirando las malas percepciones o ideas que tenemos del ministerio o de los que sirven, para colocarnos en la línea correcta y entonces definir si Dios tiene un interés en mi vida para servirle dentro de el ministerio. Ahí es donde puedes decir, no voy, Señor. O digas, sí voy, Señor. Yo no te voy a invitar a que le digas, yo voy, porque esta no es la invitación para eso. Dios elige. Y de ti dependerá en su tiempo y momento decir, aquí estoy. Te reitero, Dios no tiene prisa. Una vez un joven se acercó y me dijo, trabajando para una institución bancaria, voy a renunciar a trabajar. Le digo, ¿por qué? Es que Dios me está llamando a predicar. Le digo, a mí no me ha dicho nada. No, pero a mí ya me dijo que dejar el trabajo, casado y con hijos. Le dije, ¿me estás informando o quieres un consejo? No, te estoy informando. Bueno, entonces déjame decirte nada más algo. Dios no tiene prisa para lo que tú estás diciendo. Dios no te va a llevar de una manera repentina a un servicio cuando no te ha preparado para eso. Dios no tiene prisa. Ese es el punto. Tengamos la oportunidad de aprender a ser pacientes. Es como los jovencitos, ¿no? Cuando uno está joven, quiero manejar y quiero ya traer mi auto y quiero que me lleves. Espérame, mínimo necesitarías la edad de 16 años para que el papá pueda firmar como hacerse responsable de. Yo como papá no lo haría. Yo no firmaría. No porque no ame a mis hijos, sino porque les daría la oportunidad para aprender a ser responsables. Y a los 18 años ya tendrás la oportunidad legal para hacerlo. ¿Te das cuenta? Esto es lo que estamos hablando, lo que Dios está diciendo. Bien, ¿qué está diciendo? Que el ministerio o el ministro va a ser juzgado. Ay, ¿cómo? Claro que sí. Va a ser evaluado, va a ser constatado a la luz de las circunstancias de los hechos. Un ministro siempre va a estar en el foco del huracán o en el centro del huracán. Un ministro siempre tendrá la vista de todo mundo. Hagas o dejes de hacer, estés en lo público o en lo privado. El ministro ya no conoce lo que es privado o público, siempre tiene que ser público. No es como los artistas que tú ves. No es como los políticos, es que en mi vida privada soy, no se puede. Un ministro siempre tendrá que ser una carta abierta en todo lugar. Un ministro siempre tendrá que manifestar con su estilo de vida lo que predica, lo que cree y lo debe practicar. Eso estamos hablando. Por eso cuando escucho a algunos cantantes cristianos o algunos predicadores cristianos, es que es mi vida privada. ¿Qué? ¿Tú crees que sea así? Pregunto, ¿crees que sea así? En lo absoluto. Vamos a ver Lucas 12:48. Mira, ser maestro, ser académico, ser el mejor cirujano que pueda haber en nuestro país es muy distinto. Un cirujano puede ser y tener las mejores manos, el mejor cerebro y la mejor capacidad para realizar su labor fundamental, pero puede ser un fracaso en su vida moral, en su vida familiar. Y nada tiene que ver una cosa con otra en él. Pero en un ministro tiene que haber una congruencia.
Tiene que haber una realidad contundente, porque la profesión o el servicio de un ministro es carácter. Cuando doy clase en el seminario tengo que compartir algo de esto y una vez mencioné lo siguiente en una de las clases, estaba el auditorio lleno y el director del instituto me dice, ¿te toca esta clase? Pues la compartí. Y mencioné lo siguiente, ser un ministro es un llamado divino, no es mi opción, no es una profesión, no es tener un negocio, no es tener una empresa, no es buscar un sustituto de mi preparación. Y si tú no tienes el llamado, mencioné, haznos un favor, mejor ven nomás a prepararte académicamente, pero no tengas la opción de creer que vas a estar en un ministerio. Y el director está, ay. Porque es la verdad. La labor de un ministro es demandante. Es como cualquiera que es colocado en un puesto de envergadura dentro de su nivel empresarial. Mientras más estés arriba en una posición, es mayor la demanda, el tiempo, la dedicación, la exigencia, porque mientras más subas, mayor tiempo de entrega como de preparación para hacer lo que se te ha encomendado hacer. Por eso muchos decían, pobrecito de mi patrón, piensa que el pobre soy yo, ¿no? Era una canción antigua. Pero dice, pobrecito de mi patrón, el pobre, piensa que el pobre soy yo. No, él que se preocupe de todos los pagos y todo. Yo nomás me presento a trabajar y tengo mi salario. Qué contraste, ¿no? Que tampoco es lo correcto, porque sería cruzar los brazos, entrar en el conformismo. Pero vamos a ver lo que dice esta palabra. Acompáñame, Lucas 12:48. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azote será azotado. El punto que vamos a tratar dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le mandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. ¿Tú quieres ser el director de tu empresa? ¿Quieres ser el CEO del lugar donde tú te desenvuelves? Esa palabra es para ti. Cuando era gerente de una empresa, el cargo te brinda ciertas características, ciertos privilegios, pero no compensa con el alto grado de peso que te va a demandar, ni las libertades que te va a robar. Qué tremendo. Porque al que más se le da, más se le va a pedir. Así que ser maestro, o ser un pastor, o ser un ministro tiene un alto grado de responsabilidad por la figura que es, la función que desempeña y a quien representa para compartir y predicar la verdad de la palabra. ¿Y aún así quieres ser maestro? Pregunto. Es difícil. Mira, muchas personas dicen, ¿cómo me gustaría ser el dueño de esa empresa? Pero tú no solo ves lo externo, lo momentáneo. No te das cuenta del alto costo que tiene. Y ese es el punto fundamental del cual Santiago nos está advirtiendo. Si Dios no nos ha llamado a ser, a formar parte de su ejército de ministros, no te apuntes. Sirve donde tienes que servir, pero no en esta área. ¿Qué diferencia, va? ¿Qué diferencia? Y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque quien está al frente debe tener preparación. Debe ser equipado para conocer las verdades fundamentales, el contexto real de este manual de instrucciones para toda persona y conocer sus doctrinas, mínimo las básicas.
En otras palabras, no puede ir en dirección opuesta a lo que la Biblia enseña. Es como si llegara una persona y me dijera: oye, mi mamá es bien enojona, mi mamá ya no la aguanto. Y yo le dijera: ay, vive tu vida, aléjate, déjala, vive una sola vez, haz como quieras. Es ir en dirección opuesta a lo que dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Hijos, ¿quieren ser bendecidos, prósperos y tener gran cantidad de años? Ese es el secreto. Honra a tu padre y a tu madre y serás bendecido en cada área de tu vida. Ese es el punto. Debe haber una congruencia, es lo que estamos hablando, que no puede haber una dirección contraria a lo que el libro enseña. No puede ser un manual con diversidad de posturas. Es un manual que nos enfoca para llegar a una meta en una misma metodología y con resultados específicos. Así que no nos hagamos muchos maestros, pero hay algo muy importante. Por lo general, el líder siempre se reproduce congregacionalmente. Es decir, la tendencia natural de un líder se ve reflejado en la vida de sus asistentes u oyentes, porque lo que es el predicador prácticamente lo va a hacer las ovejas. Hay un principio en el libro de Oseas, capítulo 6. Esto está a la izquierda de tu Biblia, en el Antiguo Testamento. Oseas 4:9. Hace muchos años, cuando esta iglesia era, te voy a decir, hace como 40 años, cuando empezábamos la iglesia aquí, era una de las iglesias más grandes, más populares. Y los otros hermanos de otras congregaciones decían que nosotros teníamos un canto especial y un libro especial. Decían: ustedes tienen un canto especial, mi papi es Dios. Y su libro preferido, Oseas, ¿ves? Este es el punto. Bien, eso me acuerdo muy bien. Libro de Oseas, ya lo tenemos aquí, dice: y será el pueblo como el sacerdote. En tu vida académica prácticamente tendrás las mismas características de quien te instruye en la materia que te está compartiendo. Ese es el gran problema en el ministerio. Si no tenemos ministros acorde a la verdad de Dios, reproduciremos lo que está dentro del corazón y no lo que la Biblia enseña. Por eso hoy tenemos una diversidad de posturas, de congregaciones, de formas de adorar. ¿Por qué? Porque se ha colocado el manual ya no bajo el contexto riguroso de su propia interpretación, sino acorde a mi postura, acorde a cómo veo, de acuerdo a cómo está la moda, de acuerdo a cómo puedo atraer a las personas. Y este es el problema. El Señor Jesús siempre se propuso transmitir el mensaje claro del amor de Dios y a su vez sus discípulos transmitirlo íntegramente para que las generaciones futuras abrazáramos la misma enseñanza y presentáramos el mismo nivel de enseñanza con la claridad, la transparencia, sin corromperla ni alterarla, sino mantener la vigencia de esa palabra. ¿Por qué? Porque representaría propiciar vidas nuevas, personas nacidas de nuevo, personas con un alto grado de transformación. Por eso el Evangelio tiene la capacidad de transformar vidas. Yo no soy lo que soy si no fuera porque un buen día el Evangelio llegó a mi vida. Yo no tuviera esta clase de vida si un buen día el Señor no me hubiera perdonado, transformado. Soy el resultado de la intervención de Dios en mi vida. No es mi cultura, no son mis antecedentes, no es mi habilidad, no es mi capacidad. Todo ministro a quien debe presentar, compartir y predicar es a Jesucristo, la verdad de la palabra. Por eso,
vemos hoy, tú dices, ¿a qué iglesia vas? Pues yo voy con, bueno, no iba a decir nombres. Yo voy con los gadarenos, ¿no? Wow. Y la vida del gadareno es igual que los otros gadarenos. Es que a mí mi pastor así me enseñó. Es que así vive mi pastor. Es que así cree mi pastor. Es que así vivimos en la congregación. Dices, qué tristeza. Ese es lo que está diciendo Santiago. Y es triste hoy porque a mí me duele ver que teniendo la oportunidad de contar con un manual que puede proveerte de una vida abundante, no de una vida sin problemas, no de una vida sin escasez, no sin una vida de enfermedades o tiempos difíciles, no, pero una vida que puedes tener paz en medio de la adversidad, que puedes tener gozo cuando las cosas no van bien, que puedes saber que Dios está contigo a pesar de toda la oposición que estás enfrentando, que tú puedes descansar en aquel que es soberano y que un buen día Él cambiará mi presente por algo glorioso mañana. Esa es la diferencia. Pero cuando hoy nos estamos enfrentando a lo que la gran mayoría de personas quiere oír, es lo que la gente va a recibir. ¿Qué es más importante? ¿Ser materialmente bendecidos o ser espiritualmente llenos de paz y bendición? Ese es el punto. Hoy nuestro mundo tan globalizado se está convirtiendo en algo tan general que cuando tú quieres ser individual y tener tu propia personalidad, la crítica, el señalamiento se convierte en algo inmediato en tu contra. Cuando tú vives de una manera distinta, todo el mundo, ¡hey! ¿De dónde saliste? ¿A ti nunca te dejaron hacer esto? Y viene una gran cantidad de interrogantes cuando tú puedes decir, mira, todo eso viví, hice, pero porque no tenía un conocimiento de Dios. Pero hoy Dios ha cambiado mi vida. Y Dios me ha dado una vida totalmente distinta. Hoy tú y yo tenemos identidad. Y tristemente la gran mayoría hoy está siendo despersonalizada. El mundo real quiere que tú dejes de ser tú para ser como los demás. Escucha bien eso. La gran cantidad de los medios masivos de información o desinformación se están convirtiendo en la gran herramienta para tratar de desvirtuar la imagen personal y colocar una imagen globalizada donde todos sean iguales, vistan igual, se pinten el pelo igual, caminen igual, en vez de ser tú la persona que define lo que quieres ser. ¿Te das cuenta? Una cosa nada más como algo que vas a darte cuenta inmediatamente: los tatuajes. Y me pongo camisetas para que vean que sí me puse. ¿Va? ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en una moda que prácticamente está influyendo para alterar la individualidad de cada persona, para que si no está tatuada, no pertenece al círculo. No es bien aceptable o no es bien visto. ¿Por qué? Porque no es igual que los demás. Pero déjame decirte, es más valioso ser lo que somos individualmente que lo que el mundo piensa que debe ser. Tú tienes valor por ser quien eres, no por lo que el mundo pueda pensar acerca de ti. Tú vales por ser quien eres y no porque la opinión de las personas. Hoy la iglesia en ciertos momentos está buscando lo mismo, ser parte del mobiliario, del entorno social para ser aceptada en su momento, y de esta manera tratar de atraer a la mayor cantidad de personas, cuando en realidad a las personas ni les importamos. La iglesia no puede caer en ese renglón. La iglesia necesita seguir diciendo
que toda persona tiene un alto valor, que por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, por el valor que cada persona tiene. Y yo le agradezco porque ni se lo pedí y era el peor de todos y vino a morir en mi lugar. Y yo le agradezco porque aunque yo no lo sabía, ni jamás se lo había pedido, Él sí conocía mi necesidad, que un día, tarde o temprano, iba a ser confrontado con todo lo que no era capaz de hacer y mi vida iba a estar en bancarrota, y de ahí me extrajo para darme libertad. Esto es lo que necesitamos. Por eso, uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es cuando tenemos líderes improvisados, se convierten en un daño proporcional a su influencia en los demás. La mediocridad en la gran mayoría de creyentes se ha convertido en una realidad porque esa es la vida del líder, es la enseñanza que recibe. No está fuerte la palabra mediocridad. Somos llamados a la excelencia, tú y yo. Qué tremendo, ¿va? No a ser perfectos, ¿no? Porque a veces dicen, ay, tú eres muy santo. No, a mí se me ensucian todavía los zapatos. Todavía vivo en este mundo. Y por lo mismo me doy cuenta que mientras más necesidades me confrontan, más requiero ir con Dios para que me ayude a superar lo que estoy enfrentando. Tentaciones tú y yo tenemos todos los días. Batallas, siempre estamos en medio de una. Pero gracias a Dios que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria en Cristo Jesús. Esto es lo que necesitamos. Por eso, qué importante es que tú y yo aprendamos a ver las cosas con claridad. Mira, si algo tiene la iglesia es que a veces no sabe mirar, no tiene memoria del pasado. Se siente indigna de evaluar las cosas. Ay, ¿yo quién soy para...? Qué difícil. Ahora, déjame terminar, Santiago. El juicio que Dios está colocando, lo que está diciendo ahí, ponme Santiago por favor una vez más, Santiago 3:1. Dice aquí, hermanos míos, no se hagan maestros muchos. ¿Por qué? Porque recibiremos mayor condenación. ¿Qué está diciendo? Que va a haber un estricto juicio en relación con la posición que un líder ocupa y su enseñanza que está transmitiendo a las personas. De tal manera que esa enseñanza está introduciéndose a la mente, al corazón, a su espíritu, a su familia y a su entorno. De esta manera Dios juzgará severamente a un liderazgo. Debo decírtelo puntualmente. Cuando estaba en la facultad, y probablemente tú también, cuando estábamos en la facultad, de vez en cuando teníamos una irrupción del director de la facultad para decirnos, vamos a hacer una evaluación de los maestros que tienen. ¿A quién le tocó eso? ¿A cuántos les tocó? Exacto. Llegaba el director y con una carpeta te entregaba y decía una evaluación de cada materia, de cada maestro. Ay, ¿quién soy yo para evaluar al maestro? Es que Dios no nos ha puesto para eso, y empezamos a tener una postura irracional, porque no te están colocando para una condena como juez judicial, sino como una evaluación del análisis de su vida académica y sus acciones que van a definir si está correcto o incorrecto, si se puede evaluar para mejorar o se puede retirar para despedir. ¿Vamos bien? ¿Sí está claro? Porque en ocasiones yo veo muchos y no puede ser. Juez Dios, y Él dice que Él va a juzgar severa y estrictamente al liderazgo. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que predicamos. Pero también hay otro juicio de los creyentes maduros. Esa es la labor fundamental del liderazgo cuando está observando lo que a su entorno acontece. Mira, es como un padre de familia, muy sencillo.
Cuando lleva a sus hijos a la secundaria o a la prepa y no aprenden nada más que pura vagancia, puros malos amigos, y ya llévame mi carro, dame mi carro, mamá, llego a la hora que quieras. La mamá o el papá empieza a cuestionar, ¿a dónde lo estoy enviando? ¿Qué está aprendiendo? Como yo les he dicho siempre, yo todos los días iba a la escuela. Que entrara era otra cosa. Pero todos los días asistía a la escuela, todos los días, secundaria, prepa, facultad, todos los días. Así que cuando un papá empieza a encontrar resultados contrarios a lo que se pretendía que iba a suceder, ¿cuál es la reacción? Tiene que evaluar, tiene que determinar, tiene que decidir qué va a hacer con lo que sus hijos están recibiendo de una manera académica. Bueno, acompáñame a esta palabra que está en 2 de Corintios, 1 Corintios 2:15, por favor. Mira. Mi Biblia sí es de papel, ¿verdad? Dice aquí, ¿cuál es la labor fundamental de quienes se pretende estén en una posición de liderazgo? ¿Qué dice? No juzgue, no hable, cállese, cierre los ojos, no señale, no lleve a otros. ¿Qué dice? El espiritual juzga todas las cosas. Esa es la labor fundamental de los líderes, del pastor. ¿Qué se está viviendo? ¿Qué riesgos vienen? ¿Qué se está enseñando? Ese es el punto focal. Pero tal pareciera que mientras más compadres seamos, menos nos criticamos. ¿verdad? No, no se trata de señalar para condenar, se trata de darse cuenta que el error no puede permitirse penetrar a la iglesia. Entonces Pablo, ¿cómo diría? Demas me abandonó. ¿Cómo diría Pablo entonces de Alejandro el Calderero? De Himeneo y Fileto. ¿Cómo diría? Porque es un principio que debemos colocar y evaluar. Estamos viviendo tiempos difíciles donde la iglesia está perdiendo su identidad por tratar de ser como el mundo cuando no somos como el mundo. Vivimos en el mundo, necesitamos realizar nuestras labores en el mundo, pero no pertenecemos a este sistema. Así que nuestra labor es, ¿qué acontece? ¿Qué está sucediendo? Solo voy a darte una pequeña muestra, porque no me gusta, porque no es eso que estamos hablando, no es para criticar, no es para señalar, no es para jactarnos y decir, ay, tenemos la verdad, no. Es para darnos cuenta que necesitamos cada día caminar más con Dios, que necesitamos madurar, que requerimos más tiempo para estudiar la Biblia y ponerla en práctica. Pero puedo decirte lo siguiente, una tendencia generalizada es el extraer de las ovejas recursos y finanzas con el pretexto de hacer guerra espiritual contra el materialismo. Hace unos días yo ni busco y amigos míos, oye, ¿qué opinas de esto? Y yo, déjame decirte, yo no busco, ni quiero saber, con lo que tengo me basta y es suficiente. Pero amigos, oye, pues, dame tu opinión. Es como ayer un pastor me mandó, me dice, oye, ¿qué piensas? Él hace acrósticos y me puso la palabra impío. Y lo leí y le dije, no, este es un insulto, no es una descripción. Este es un conflicto severo. Cuando tú vayas a exponerlo severo. Y lo cambió y excelente, es muy distinto. Pues déjame decirte, hace unos días recibí un video
de un profeta llenito de amor, bien lleno de amor. Y eso no tiene nada que ver en nuestra fisonomía, pero para lo que voy a decirte tiene mucho que ver. La camisa así, ¿no? Y él dice, yo no me voy a mover de aquí hasta que Dios cumpla lo que me ha prometido. Yo no voy a comer hasta que Dios envíe lo que Él me dijo que vendría. No voy a cenar a menos que Dios no lo haga. Dije, mi amigo, pues ¿cómo? Ese amor no está por demás. ¿Va? ¿Qué está sucediendo? Que es precisamente el cruel engaño que se está introduciendo en la iglesia para hacer creer que esa es la normatividad divina, cuando necesitamos darnos cuenta que Dios no requiere de ningún bufón para seguir haciendo su obra. Qué interesante. Eso es lo que tú y yo necesitamos observar. No estamos aquí para condenar, Dios no nos ha puesto como jueces, pero sí nos ha llamado a darnos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y a abstenernos del mal. Es como dice el libro de Proverbios, el listo ve venir el mal y se hace a un lado. Eso es lo que está diciendo. Pero para irme rápido, porque este tiempo me ha ganado, Romanos 14:12, ahí a la izquierda de tu Biblia, por favor. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Mañana en el Fe y Café estaré compartiendo algo al respecto, pero esto es lo siguiente. Hoy estamos teniendo una cultura de la cual ya no se quiere dar cuentas a nadie de lo que soy y ni de lo que hago. ¿Tú quién eres para que yo te dé cuentas? Soy tu padre, ¿no? Pero ahora los papás, ay, hijito. A veces yo no sé quién tiene la calidad más de papá, si el hijo o el papá. Estamos viviendo tiempos en que los hijos gobiernan a los papás, en que los hijos, aun cuando tienen 3 años, dicen a dónde ir, qué comer, con quién estar, a qué hora salir. Dices, cada uno dará cuenta. Tú y yo un buen día daremos cuentas a Dios. Pero si tú eres empleado o eres gerente o te mueves donde te muevas, como hijos tenemos que ser responsables para ser ante nuestros padres contables de lo que somos y hacemos. Somos responsables de nuestras acciones. Somos responsables de lo que decimos o dejamos de hacer. Nadie nos puede eximir, la ignorancia no nos puede eximir, somos responsables. Yo tengo un pastor a quien rendir cuentas. Y si no es mi pastor físico, tengo un pastor que es el pastor de las ovejas, a quien debo rendir cuentas. Y esto es algo que la gente ha estado perdiendo, de no rendirle cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia, los medios, la publicidad y especialmente MTV y Hollywood están diciendo que vive la vida, hazlo, just do it, como dicen, solo hazlo, no lo pienses. Tienes una vida, ahora es la vida, hoy es el tiempo, hoy es el día de ser feliz, tienes el derecho a vivir así. Y dice, ¿a quién le voy a dar cuentas? Un buen día, toda persona se presentará delante de Dios y ahí los libros están registrados todo lo que somos, hicimos o dejamos de hacer, y no habrá pretextos ni evasivas. Dios hará un justo juicio con lo que nosotros hemos hecho. Daremos cuenta, toda persona, creyente o no creyente. Mi papá, lo he dicho, era durísimo, así que siempre que llegábamos a estar, ¿dónde andabas? Y más me valía decir la verdad. Los papás, ya está viejo ese señor, ya ni saben qué. ¿Quieres tener largura de vida?
¿Quieres ser bendecido? Honra a tu padre y a tu madre. El respeto se gana, pero también el respeto es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Yo elegí honrar a mis padres o a mi papá. Y qué bendición. Eso es un consejo que te doy. Bien, ay, aquí ando un zancudo. Mi esposa es buena para matar zancudos. Yo no. Bien, acompáñame para compartir el final. Todos tenemos una responsabilidad compartida o una corresponsabilidad entre líderes y ovejas. Todos tenemos un alto grado de responsabilidad en el proceso de la formación de nuestro carácter, de nuestra vida espiritual. Los líderes, por su oposición, por su ignorancia, negligencia, por sus intereses personales, pero yo tengo una responsabilidad personal para saber lo que creo. Hace unos días, mientras buscas Oseas 4, verso 6, hace unos días estaba viendo a un reportero que me agrada. Él no está hablando de las cosas de Dios. Él está haciendo reportajes serios acerca de aspectos que tienen que ver con la realidad de la vida diaria. Y aunque él es mexicano y se casó con una americana y se fue a vivir a Canadá, me sorprendió lo que voy a compartirte. Y me impactó tanto que le compartí a mi esposa lo siguiente. Él, te reitero, él es un periodista que hace sus investigaciones para aclarar y mantener hechos bajo la lupa de los acontecimientos. Y él dice, hoy quiero compartirles algo de mi vida personal. Voy a renunciar a ser mormón de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo que va a renunciar? Y eso me interesó. Él dijo, desde niño mis papás se convirtieron a la iglesia mormona y fui criado ahí. Abracé la doctrina, mis mejores años de niñez, de adolescencia estuvieron ahí muy bien. Me casé con una chica de ahí y toda mi vida estuvo así, llena de la iglesia, de conocer las doctrinas de la iglesia. Pero un buen día, y él está hablando de hace poco, dice, un buen día empecé a meditar sobre los aspectos doctrinales de lo que creo. Fíjate bien, no es pastor. Él dijo, empecé a meditar en los aspectos doctrinales de lo que creía. Y me di cuenta que la doctrina mormona en relación con el matrimonio no es divina. Y empezó a colocar sus argumentos y decir, ¿por qué? ¿Cómo puedo creer que si aquí, sobre la faz de la tierra, solo puedo tener una esposa, claro, a menos que quede viudo, y en el cielo puedo tener más? Fíjate bien. Hay dos tipos de matrimonio, dijo él. Yo sabía de alguno, pero ahora que él lo mencionó, se aclaró para mí el panorama que yo tenía. Él dijo, hay dos tipos de matrimonio. Si tú te casas dentro de las instalaciones de un templo mormón, se llama un matrimonio de sellamiento. ¿Qué es eso? Te preguntas. Y el otro, que puedes casarte donde quieras, como hoy se hace en un lugar afuera, en un salón de fiestas o en el registro civil, ese simplemente es una ceremonia, válida legalmente. Pero ¿cuál es la diferencia? Él empezó a razonar qué es lo que estaba creyendo. Y te estoy hablando de una persona de arriba de 30 y tantos años. ¿Okay? Él empezó a decir, ¿cómo puede ser que si yo estoy casado con mi esposa y si por una razón u otra ella se muere, quiere decir que vamos a ser marido y mujer por una eternidad? Siempre y cuando sea el matrimonio de sellamiento dentro de la iglesia. Así que me puedo volver a casar con otra mujer
Y si ella se muere, también va a ser mi esposa en el cielo. La pregunta es, ¿tú sabes si verdaderamente vas a tener esposo o esposa en la eternidad? No existe. Él empezó a cuestionar y darse cuenta que esa doctrina no era divina, por eso renunció a su iglesia. Si alguien que no tiene el Espíritu Santo es capaz de hacer esos análisis, ¿por qué tú y yo no? Ay, es que ¿quién me puso por juez? ¿Y cómo le voy a hacer? Yo no puede ser. Dios te dio habilidad, capacidades para poderlo hacer. Así que, concluyendo entonces, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque eligió ser ignorante. Fíjate bien. La ignorancia es una elección, es una decisión. Cuando no eres enseñado correctamente, ese es el punto A. Pero el punto B debe responder a lo que creo, como este joven que estaba hablando. Es mi responsabilidad buscar, ser instruido, conocer la verdad bíblica para entonces determinar si estoy en el lugar correcto, en la enseñanza apropiada, si es la verdad que profeso creer y tener. Mi pueblo pereció por una causa. El liderazgo había influido directamente para esa condición. Pero es una corresponsabilidad entre líderes y ovejas. Cada oveja tiene la responsabilidad de conocer, aprender, discernir, evaluar y practicar las verdades eternas. El tiempo me ha ganado, no puedo abrir más mis labios para esto, pero puedo decirte que tú y yo decidimos qué doctrina elegimos. Tú y yo determinamos en dónde queremos estar y qué queremos escuchar. Tú y yo determinamos si realmente es la correcta o lo que más me agrada. Qué tremendo. Mi pueblo fue llevado cautivo, quedó inmóvil, quedó silenciado, quedó paralítico como resultado de elegir no prepararse. Tú y yo no podemos quedarnos así. Jóvenes, estudien, prepárense, decidan pagar el precio e ir ascendiendo. La escuela no te da seguridad, la escuela te va a brindar conocimiento, que es lo que tú vas a hacer con él. Pero te puede brindar una oportunidad para que tengas herramientas, elementos para el día de mañana hacerle frente a la vida. Y no cruzar los brazos y decir, bueno, pues Dios dirá, no, Dios te está dando oportunidades hoy. Aprovéchalas. Decide accionar. Decide actuar. Porque tú hoy estás escribiendo tu futuro. Tu mañana es lo que el día de hoy estás escribiendo. Lo que tú y yo leeremos mañana en la historia de nuestras vidas es lo que hicimos o dejamos de hacer. Tú y yo somos responsables de nuestro mañana. No podemos adjudicarle a Dios lo que será mañana en relación con nuestra carencia de preparación. Qué distinto. Ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia, ¿verdad? No, así no dice. O al que madruga Dios lo ayuda. Mira, déjame decirte algo. Grimaldo me estaba diciendo una historia. El tiempo me ganó ya. Bueno, termino con esa historia. Una historia, él era taxista y se subió un señor al taxi y le preguntó, oiga, ¿usted a qué se dedica? Le dice Grimaldo. Y, ay, bueno, pues yo salgo ahí a trabajar a las calles. ¿Así? ¿Y qué hace? Pues le daba pena al Señor, pero es que Diosito me la ponga fácil con las personas para sacarle la cartera. Al que madruga Dios lo ayuda. ¿Será? No, no.
Dios nunca bendecirá. Así es, Dios nunca estará en relación con lo malo. Pero en cambio sí dice la Biblia, Salmo 1, que todo lo que hagamos prosperará. Que Dios bendecirá la obra de nuestras manos. Todo trabajo es digno siempre y cuando sea honesto. Todo trabajo Dios lo puede multiplicar y bendecir. Qué tremendo. Pues vamos poniéndonos de pie. No terminé. Qué raro. Se me está haciendo costumbre. No debe haber costumbre. Pero puedo decirte, hay dos tipos de responsabilidades. Los que están al frente y los que estamos como ovejas. Tú y yo necesitamos tomar nuestra posición. Seguir caminando con Dios requiere que yo lo conozca. Conocerlo es amarle, orar, pero también estudiar su palabra. Y estudiarla de tal manera que se comprenda. No puedo pretender creer lo que quiera. Debo creer lo que Dios dice que es. Por eso nuestra fe, la fe que tú y yo tenemos, no depende del pastor, no depende de las personas. Nuestra fe no es el resultado de nuestra ignorancia. Nuestra fe es el resultado de escuchar y conocer la palabra de Dios, los hechos de la Biblia. Así que vamos a orar. Hay dos cosas que me gustaría que oráramos. Primero, Señor, ayuda al liderazgo, incluyéndome a mí, a caminar en la verdad, a vivir en la verdad. Y la otra oración, Señor, ayúdame en lo personal, que cuando lea tu palabra amplíes mi conocimiento, me abras la puerta. ¿Quieres orar conmigo? Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, por el tiempo que nos permites compartir, Señor. Y nos damos cuenta que los líderes, lejos de ser criticados, necesitan nuestra oración. Requieren que les abras el entendimiento para seguir compartiendo la verdad de tu palabra. Ayuda a quienes tienen un corazón íntegro, dispuesto, que buscan agradarte, Señor. Ayúdales, mi Dios, y permite que su vida pueda ser un ejemplo para sus ovejas, para caminar tomados de tu mano y vivir de acuerdo a tu palabra. Y por nosotros, Señor, en lo individual. ¿Cuánto necesito, Señor, que mi fe pueda expandirse? Tu conocimiento, tu revelación amplíe mi capacidad de comprensión, Señor. Para no ser un neófito, para no ser un ignorante, sino antes para caminar tomado de tu mano, Señor. Para que seas tú quien guíe mis pasos por la senda donde debo caminar y me muestres cómo hacerlo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque reconozco públicamente cuánto te necesito. Que no lo sé todo, sino que estoy en tu laboratorio, estoy en ese proceso formativo. Cuánto necesito más de ti, Señor. Muchas gracias porque sé que tú lo harás. Sé que tú harás cosas preciosas. Bendice a quienes hoy, Señor, están en tiempos de dificultad, en tiempos de adversidades. Sosténlos con el poder de tu diestra, Señor. Y ayúdales a creer que en tus manos está la solución, Señor. Amén. Gracias, Dios. Aquí estoy.
Transforma tú mi vida y hazla a tu imagen. Levántame del polvo. Aquí estoy. Enséñame a amarte y solo a ti entregarme. Jesús, mi Dios amado, aquí estoy. Aquí estoy, Maestro. He oído tu llamado y necesito responder. Aquí estoy, Maestro. Mi corazón desea estar en donde tú, mi Dios, quieres Transforma tu vida y hazla a tu imagen. Levántame del polvo. ¿Ya les dijiste el sábado? Enséñame a amarte y solo a ti entregarme. Jesús, mi Dios amado, Gracias, Dios. Agradecido con Dios por verles a ustedes, por estar reunidos. Bienvenidos, qué excelente tenerles. Y vamos a orar para ser despedidos. Que la bendición de Dios sea contigo en cada día de tu vida. En la semana por venir, que el Señor prospere tus caminos. Te dé la gracia, la creatividad, la sabiduría para superar todos los retos que vas a enfrentar. Y que el Señor siga llevándote de gloria en gloria, de victoria en victoria. Padre, te agradecemos tus bondades. Y hoy, antes de salir, te doy las gracias por mis hermanos, por estar hoy unidos, adorándote, escuchando tu palabra y ser bendecidos. Padre, guárdanos ahora que salimos, líbranos de riesgos. Envía, Señor, tu bendición y prospera el trabajo. Prospera el lugar donde mis hermanos se desenvuelven. Concédeles la creatividad, tu respaldo y sobre todo multipliques tus bendiciones en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Despídanse, salúdense.